Alexandra Fernández. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, señor Serrano. ¿Usted participó en las reuniones del Pacto del Obradoiro? No. ¿No participó en ninguna de esas reuniones? Ni siquiera sé lo que es. Señoría. Bueno, las reuniones que se hicieron para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta línea. No participé. No. Sabe que, bueno, pues en una de esas reuniones se propuso la modificación del proyecto. En un inicio, el proyecto estaba pensado para que se llevase el sistema RTMS hasta Santiago. Después hubo una propuesta posterior en la que se recortó en los últimos kilómetros la instalación del sistema RTMS. ¿Usted sabe algo sobre esta modificación del proyecto? Mire, no tengo una idea muy clara de ese asunto porque no he participado en esas conversaciones, ni siquiera sabía que existieran. Pero lo que sí le puedo decir es que la decisión, por lo que luego he podido averiguar, fue una decisión eminentemente técnica. Yo dudo mucho que las personas que participaron en ese pacto supieran que se había modificado. Lo dudo, no lo sé, es posible que sí que lo supieran. Pero, dada la naturaleza de la decisión de colocar el RTMS en un momento anterior, yo creo que fue una decisión tomada por técnicos y una decisión técnica. Técnica. Sí, en mi opinión. ¿Y usted es consciente de que si el sistema RTMS estuviese implantado hasta Santiago en su totalidad activado, no habría pasado en ninguna circunstancia el tren a más de 80 km por hora por la curva? ¿Usted es consciente de esta situación? No hubiera pasado si hubiera estado implantado hasta Santiago y si hubiera estado implantado hasta antes, porque el paso del sistema ASFA al sistema RTMS produce un aviso determinado. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, no estaba implantado ni hasta Santiago ni antes. Pero, además de eso, si estuviese hasta Santiago, estaría controlada la velocidad en la curva. Sí, naturalmente, sí. Por lo tanto, comparte conmigo que si se diesen esas circunstancias, el tren no habría pasado a más de 80 km por hora por la curva. Pues es posible que fuera así, pero también es posible que fuera así si hubiera estado conectado el RTMS, aunque hubiera estado antes de la curva. Y si usted cree... Pero todo esto son cosas mías personales, porque yo no tengo absolutamente ni idea del proceso que se desarrolló después de que yo dejara la compañía. Si usted comparte conmigo que la primera opción, la de mantener el sistema hasta Santiago, era más segura, en todo caso, que la decisión que se tomó posteriormente, que es la de eliminar el sistema RTMS hasta Santiago, mi pregunta es ¿cómo puede ser una decisión técnica empeorar las circunstancias de seguridad? Y la pregunta principal es, ¿se hizo una evaluación de riesgos sobre esta decisión que usted dice que es técnica? Mire usted, yo no soy responsable de la infraestructura y yo no sé cómo se gestionó eso en Adif. Eso tendrían que responderlo desde la responsabilidad de la infraestructura. Pero usted no tiene conocimientos de si se hicieron o no las evaluaciones de riesgo. Le voy a decir algo más. Yo me enteré de que no estaba el RTMS hasta Santiago después del accidente. Por lo tanto, a usted, como principal responsable, no le advirtieron de la modificación del proyecto, entiendo. Vamos a ver, es que cuando a Renfe le autorizan a operar una infraestructura, le autorizan a operar en condiciones de seguridad. Quien tiene que valorar la seguridad de la infraestructura es quien autoriza el uso de la infraestructura. Para Renfe, si le dejan operar una infraestructura, esa infraestructura cumple con las normas de seguridad. Pero el riesgo fue transferido a Renfe en el sentido de que quedó en manos del error humano la seguridad del tren. Por lo tanto, hay una transferencia de los riesgos. Entonces, entiendo que Adif debió comunicarle esa transferencia de riesgos a Renfe. Pero si se cumplían las normas, Adif no tenía por qué transmitir nada. Si las normas se cumplían y la infraestructura era operable... Pero Adif no comparte conmigo que si Adif transfiere los riesgos a Renfe, debió haber informado a Renfe de esa... Adif lo que tiene que hacer es cumplir con la normativa. Si cumplió con la normativa o no, eso es una cuestión que habrá que valorar. Pero para nosotros, si nos dice que la infraestructura es operable, es operable. ¿Pero a usted le transfirió ese riesgo? A Renfe. Es que era un riesgo que entenderían que era un riesgo asumible. Por lo tanto, tomó la decisión unilateralmente Adif, entiendo que está diciendo. Es que no es que la tomara unilateralmente, es que tiene la responsabilidad sobre la seguridad de la infraestructura. No es unilateral. En todo caso, usted reconoce que hubo un problema con los riesgos, o por lo menos
en unas comparecencias previas, en sus declaraciones en la subcomisión del estudio del sistema ferroviario español, que es la subcomisión que se hizo después del accidente, usted dijo: es que yo creo que hacemos muy mal los análisis de riesgo, si es que hacemos alguno. No, me refería a riesgos económicos de las obras, señoría, no a riesgos sobre seguridad. Por eso, y seguía, por eso son los únicos análisis de riesgo. Estaba hablando de los laborales. Son los únicos análisis de riesgo que se hacen en serio. Y eso yo creo que hay que mejorarlo bastante, en materia de seguridad ferroviaria estrictamente y en cualquier otra materia. En ese momento usted hablaba con bastante ligereza sobre lo que eran los análisis de riesgo, en un momento en que la teoría oficial señalaba como único responsable al maquinista. Ahora que el auto del juez señala que hay otras responsabilidades, usted ya es un poco más comedido respecto a la importancia de la evaluación de los riesgos. En todo caso, hay una cuestión que no ha cambiado desde entonces a ahora, y es dónde está la evaluación de riesgos de la curva, si alguien nos puede presentar esa evaluación de riesgos. Mire usted, en primer lugar, insisto, mis declaraciones en la subcomisión se referían al análisis económico de los proyectos, se referían exactamente a que los proyectos en España se calculan en cuanto a cuantía económica y en cuanto a plazo de una manera determinista y sin hacer un análisis de los riesgos que se pueden producir en el transcurso de la obra, lo cual encarece los precios y aumenta los plazos. A eso me refería yo cuando hablaba de riesgos, porque si lee usted toda mi comparecencia está bastante orientada hacia la política de infraestructuras, cosa que no era mi competencia en Renfe, pero más bien por mi profesión me siento inclinado a tratar de ello. Precisamente dejé a salvo que los riesgos sobre seguridad los análisis de riesgos sobre seguridad eran una de las pocas cosas serias que se hacía. O sea, que si hablé con ligereza, lo siento, señoría, me expresé muy mal. Lo que quería decir, y lo recuerdo perfectamente, incluso yo creo que alguien entendió que me refería a materias económicas que tuvieran que ver con el accidente. No, me refería a materias económicas que tienen que ver con las desviaciones de plazos y precios que se producen en las infraestructuras españolas con harta frecuencia. Y se producen con alta frecuencia porque los proyectos se calculan, insisto, de una manera determinista, pensando que existe un único número que define el coste y un único número que define el plazo, cuando lo que hay es una distribución estadística. A eso me refería. Y hay que calcular los riesgos para saber el riesgo que corre uno de que los plazos sean mayores o de que los costes sean mayores. Esa fue mi intervención respecto a los riesgos, señoría. Bueno, lo que nos centra es sobre todo los riesgos en materia de seguridad, y la Agencia Ferroviaria Europea señaló la falta de análisis de riesgo en la modificación del proyecto. Usted era presidente de Renfe cuando se hace esa modificación del proyecto. Por eso le pregunto, ¿dónde está la evaluación de riesgos sobre la decisión de modificar el proyecto? No le correspondía a Renfe hacer el análisis de riesgos en todo caso. Insisto muchas veces, Renfe recibe las infraestructuras en condiciones de seguridad y si no, no las puede operar. Y además es que es una situación, la peligrosidad de la curva, que no fuese algo previsible, porque cuando usted era también, creo, presidente de Renfe, se recibió ya en ese momento un aviso del jefe de maquinistas. Acabo de decir a un compañero suyo, señoría, que yo no tuve noticia de ese aviso por la prensa. Ya, lo sé, no, pero no voy a hacerle a usted responsable de conocer ese aviso directamente. Pero si no lo conozco, no puedo hacer nada por resolverlo. Pero dentro de Renfe hubo avisos de la peligrosidad de la curva. Con esto quiero decir que probablemente si se hubiese hecho una evaluación de los riesgos sería fácilmente detectable la peligrosidad de la curva, porque este señor, el señor Mazairas, jefe de maquinistas de Ourense, en una primera paso por la vía dijo abiertamente que eso era muy peligroso, detectó la peligrosidad de la curva, mandó un comunicado y, sin embargo, eso no fue bien tramitado dentro de Renfe. Ese aviso deja claro, en primer lugar, eso, que el riesgo era evidente, que una persona lo podía detectar en un primer viaje. En segundo lugar, que de haberse hecho el análisis de riesgos se habría detectado. Y tercero, que aún teniendo el aviso Renfe, nada se hizo para solucionar el problema. Entonces, yo lo que le pregunto es, ¿por qué Renfe no tenía establecidos protocolos eficaces para que cuando un empleado detecte un mal funcionamiento de cualquier sistema, ese aviso se tratase con celeridad y con la máxima rigurosidad, pues se resolviese? Señoría, aquí están los protocolos. Hay un manual de gestión del sistema de seguridad de la circulación que dice exactamente lo que hay que hacer cuando se detecta un riesgo de una anomalía, que es ponerlo en conocimiento de la Junta Territorial de Seguridad. ¿Cómo gestionó este señor este asunto? Yo lo desconozco.
Yo lo desconozco absolutamente, porque nadie me lo contó después y en el momento de producirse no tuve ninguna información. Lo que sí le puedo asegurar es que si se hubiera habido, y esto me parece una frivolidad dadas las consecuencias que ha habido y que hay personas afectadas con mucho dolor, me parece una frivolidad decirlo, pero si eso se hubiera hecho de otra manera, probablemente otras hubieran sido las consecuencias. ¿Cuáles eran los mecanismos? Los mecanismos es que había que pasarlo. Hay unas organizaciones territoriales de seguridad con un gerente de seguridad territorial que es el que tiene que conocer el peligro, ponerlo en marcha de la Comisión Territorial de Seguridad. La Comisión Territorial de Seguridad tiene que tomar unas decisiones. Esas decisiones se elevan a la Dirección de Seguridad de Renfe y la Dirección de Seguridad de Renfe toma las medidas que haya que tomar. Está perfectamente establecido. Usted sabe que a la Dirección de Seguridad llegó el informe del señor Mazairas. Primero, las pruebas están en que ese informe contaba con dos partes. Una primera que sí se resolvió dentro de la reunión de la Dirección de Seguridad y la segunda parte, que era en concreto la que trataba sobre la curva, quedó sin resolver. Por lo tanto, lo que demuestra es que sí llegó esa información, solo que se trató la primera parte del aviso y no la segunda parte que trataba sobre la peligrosidad de la curva. Me parece poco responsable la política que ha llevado Renfe de cargar contra el mensajero. Es decir, cuando alguien avisa de la peligrosidad de la curva y no es bien tratado, no se resuelve dentro de Renfe, contra quien cargamos es contra quien dio el aviso. Eso es la política de matar al mensajero, que va en contra de alentar que los propios trabajadores de Renfe, en otras situaciones, avisen de las deficiencias y las peligrosidades que vean en la curva. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad por parte de Renfe, ver qué falló, por qué se trató solo una parte del informe y otra no. ¿Por qué? Mire, señoría, me acabo de enterar por usted que la Dirección de Seguridad trató este asunto. La Dirección de Seguridad, el director de Seguridad de Renfe, el señor Lanchares, que tratara este asunto es la primera vez que lo oigo. No, que se trató parte. No, es la primera vez. Yo es la primera vez que no sé lo que pudo pasar. O sea, no sé si se trató o no se trató. Lo que sí sé es que a los mecanismos de control a máximo nivel de la seguridad no llego. Quiera yo. Ahí no llego. Eso sí lo sé. Pero usted no se pregunta qué falló dentro de Renfe. Pues algo no lo sé, porque como no sé cómo se produjo el proceso, no sé qué es lo que falló. Porque no he conocido cómo se produjo el proceso. No lo sé. ¿Y no se investigó? Pues no lo sé si se investigó o no se investigó. Si es que no sé exactamente qué mecanismo siguió ese proceso. Porque además tampoco me lo contaron cuando yo estaba fuera. Ni siquiera sé si estaba yo en Renfe cuando se produjo toda esa investigación. ¿A usted no le parece raro que 5 años después todavía no sepamos? No lo sepa yo, que llevo 7 años sin estar en Renfe. Pues no lo sabía usted que presidía Renfe. No, pero es que todas esas cosas no sucedieron cuando yo estaba, probablemente. Y ya para acabar, creo que no vamos a resolver este asunto. No, ¿Cree usted que fue un accidente de la alta velocidad o no era alta velocidad? Es que no entiendo muy bien qué cambia eso las cosas. Si me explica un poco más, a lo mejor le puedo aclarar algo. Hombre, ustedes acaban desde Fomento, Información Pública. Cuando dice ustedes, ¿a quién se refiere, señoría? Cuando dice ustedes, ¿a quién se refiere? Bueno, ¿A Renfe? En este momento hablo del Ministerio de Fomento, pero la revista Líneas, que pertenece también, ¿no?, colabora a Renfe, hablaba de la alta velocidad. Quiero decir, está por todos los sitios que esto era una línea de alta velocidad y, como usted sabrá, el día después del accidente, la plana mayor de la política de todos los políticos con responsabilidades de infraestructuras salió diciendo que no era un accidente a la alta velocidad. Por eso yo le pregunto, ¿era o no era alta velocidad? Pues no me siento calificado con el conocimiento que tengo en este momento para responder. No tengo datos. No sabe si era alta velocidad. No quiero responderle, además. No quiere. Gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, por el Grupo Parlamentario